Conectar con nuestra siguiente invitada, sí. Alejandra Oncese es periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Alejandra, mirando los grandes asuntos que esta mañana nos traes, mirando a ese mercado laboral, un 57% de los nuevos ocupados que España asume en 2023 trabaja menos de 6 horas diarias. ¿Cómo se lee? Pues mira, se lee de una manera mixta, digamos, ¿no? Porque ahora ya sí que tenemos la foto del empleo de todo el año 2023. Podemos saber que se han creado 780.000 puestos de trabajo, que es una cifra muy buena. De hecho, es la más alta desde 2015, sin contar el 21, porque fue un año de tránsito después de 2020, por la pandemia. Pero cuando nos ponemos a mirar exactamente qué tipo de empleo se ha creado, ahí vemos que, bueno, no es tan bueno a lo mejor como a priori podríamos pensar, ¿no? Porque vemos que un 57% de los nuevos ocupados trabaja menos de 6 horas al día. Esto implica que en realidad se crean más puestos de trabajo en números de personas que el tiempo que realmente estas personas dedican al trabajo. Y puede ser por numerosos factores. Puede ser porque en España tenemos una cantidad de empresas considerable que están vinculadas a actividades estacionales o en las cuales no hace falta un trabajador a tiempo completo, como podría ser, pues, por ejemplo, a lo mejor turnos en el comercio o en la hostelería, depende un poco, y también se debe a que ha habido en España una recomposición sectorial de los grupos de trabajo, digamos. De hecho, vemos en el año 2023 que la actividad que más empleo ha creado son actividades vinculadas a las tecnologías de información y comunicaciones, empleos de alto valor añadido, pues de informáticos, programadores, desarrolladores, que son un tipo de empleado que trabaja más por objetivos y que a lo mejor no trabaja necesariamente 8 horas diarias, sino que cuando cumple el trabajo para el que ha sido contratado y que probablemente hace en remoto, puede terminar su jornada de trabajo. Por eso vemos que se produce un aumento muy fuerte de personas que dicen que en la práctica trabajan menos de 6 horas diarias efectivas, es decir, tiempo real que dedican al trabajo en su empleo principal. Aquí no estamos teniendo en cuenta a todas esas personas que tienen más de un empleo y que trabajan pues un tiempo en un empleo y otro tiempo en el otro. Estas 6 horas serían trabajo dedicado al empleo principal. Entonces, de esos 780.000 puestos, 445.000, que son, como os decía, 6 de cada 10, pues trabajan menos de 30 horas. Y entonces eso lo que provoca es que el número medio de horas que trabajamos en España vaya bajando progresivamente. Si antes de la pandemia, de media, trabajábamos en el conjunto del país 33,8 horas por semana, pues eso ya bajó a 32 horas en el año 2022 y ahora ha bajado a 31,7. Y de hecho, si nos fijamos en el mercado laboral que había en España antes del COVID y el que tenemos ahora, vemos que desde entonces, mientras que el número de ocupados, de personas que trabajan, ha crecido más de un 6%, el número de horas que trabajamos en total todos ha subido un 1,7. O sea que crece mucho más el número de personas que intervienen en el mercado de trabajo, pero no todas lo hacen a tiempo completo, porque si no, crecería en la misma proporción el número de horas. Que crezca más el número de trabajadores que el número de horas no tiene por qué ser negativo, porque se puede deber a un aumento de la productividad. Si todos somos capaces de producir lo mismo o más en menos tiempo, pues obviamente crece más el número de personas que el de horas. Pero el problema es que si eso no sucede, si no conseguimos ser más productivos, como parece que es el caso de España, porque la productividad está estancada, pues esto lo que se traduce es en un desajuste entre cómo crece el empleo y cómo crece el PIB. Crece menos el PIB de lo que crece el empleo. Y esto lo podemos comprobar hoy mismo porque han salido los datos de contabilidad nacional. Vemos que la economía española ha crecido un 2,5%, que es un dato positivo, pero el empleo ha crecido mucho más. Incluso si miramos el empleo en puestos de trabajo a tiempo completo, vemos que han crecido un 3,2%, con lo cual aumentamos más la fuerza laboral de lo que conseguimos aumentar la producción total. Mirando a la sociedad española, señalabas como es casi tan longeva como Japón, pero solo un 3,3% de los mayores de esos 65 años trabaja frente al 25% que lo hace de la sociedad nipona de esa edad. Exacto, es un dato también muy interesante porque aunque es puramente demográfico, tiene mucho impacto económico. Nosotros cuando vemos el mercado laboral español, vemos que la proporción de mayores de 65 años que trabaja es muy baja si la comparamos con otros países, como comentabas, como Japón, donde trabajan 8 veces más los mayores de 65 años que en España. Y esto es importante tenerlo en cuenta, dado que España es el cuarto país más longevo del mundo, y Japón siendo el primero, están muy cerca uno del otro en longevidad, pero estamos muy lejos en cuanto a la participación laboral de los mayores de 65. Y lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, ¿no? Porque a día de hoy en España solo un 2% de los trabajadores tienen más de 65 años,
Pero en el futuro la proporción de mayores de 65 años sobre el total de la población va a crecer mucho. De hecho, estos datos salen todos de un informe que ha hecho la Universidad de Salamanca con Oxford Economics, y lo que proyectan es que, con datos de la OCDE también, la tasa de dependencia va a aumentar muchísimo, ¿no? En el año 2050, 2 de cada 3 adultos van a tener más de 65 años. Entonces, la pregunta es, si 2 de cada 3 adultos van a tener más de 65 años, ¿quién va a mantener el Estado, no? Porque si solo 1 de cada 3 trabaja, paga impuestos y contribuye al Estado como tal, a la financiación del Estado, pues es imposible que esto se mantenga, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta de que si no va a ser necesario que esos 2 de cada 3 mayores de 65 años contribuyan también al mercado laboral, como están haciendo ya en Japón, porque en Japón la proporción de mayores de 65 años es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues los expertos lo que dicen es que nos tenemos que mirar un poco en ese espejo y ver que en unos años pues va a ser necesario que la edad de jubilación se prolongue, que tardemos más en jubilarnos, y para eso pues proponen que se prohíba la jubilación anticipada que se lleva a cabo en algunas empresas, incluso que se ponga dificultades a esas compañías que pretenden renovar su plantilla antes de tiempo, ¿no? Que a los 60 años están buscando una salida para sus empleados, y que al final la excusa de que eso es necesario para contratar a gente joven, pues es una excusa que cae un poco por su propio peso, porque no se justifica el elevado desempleo juvenil que tenemos en el hecho de que los trabajadores de más edad prorroguen su vida laboral, ¿no? Porque si no, ahora mismo no tendríamos estas cotas de desempleo juvenil. Entonces, bueno, lanzan una serie de propuestas que creen que serían necesarias abordar para solucionar nuestro problema demográfico. No quiere decir que tengamos que imitarlo, lo que ha hecho Japón, pero sí que nos tenemos que plantear qué podemos hacer para aumentar la tasa de empleo de los mayores. Y bueno, pues como te decía, intentan proponer que se dificulte esas jubilaciones anticipadas, e incluso proponen que se dé incentivos fiscales a las empresas para mantener en plantilla a los mayores, pues a lo mejor descuentos en los impuestos o en las cotizaciones sociales, algún tipo de guiño para que ellas, las empresas, se sientan, vean atractivo mantener unas plantillas por encima de los 65 años. Y bueno, este estudio también es curioso porque analiza cómo evolucionaron las compañías tras la crisis financiera de 2008 y ve que aquellas compañías que tenían precisamente unas plantillas un poco más envejecidas, pues se han comportado mejor, han tenido mayores ratios de productividad, han podido invertir más, han mantenido su empleo e incluso han tenido más beneficios o más volumen de ventas que aquellas que tenían una plantilla más joven. Bueno, es simplemente un estudio, pero que anima a las empresas a mantener en plantilla a los mayores. Y también esta mañana mirando a lo que son esas negociaciones o la suspensión de las negociaciones, las tensiones, patronales y sindicatos dan portazo al gobierno y negociarán la reducción de jornada por su cuenta. Sí, este es un tema del que hemos estado hablando varias veces en mis intervenciones porque es uno de los temas que va a ser uno de los temas del año, ¿no? Esta reducción de la jornada que pretende hacer el gobierno desde las 40 horas a las 37 horas y media a partir del año que viene. Bueno, pues en la última negociación que ha habido, en la última reunión del gobierno con patronal y sindicatos, lo que hemos visto es algo bastante diferente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, y es que tanto la patronal como los sindicatos se han puesto de acuerdo en que prefieren negociar por su cuenta. Y esto se produce en un contexto en el que es verdad que la COE y CEPIME llevan tiempo ya acusando al gobierno de cierto intervencionismo, de querer meterse en asuntos que antes se debatían internamente entre patronal y sindicatos, entre empresas y trabajadores, pero es que además ahora los sindicatos se suman un poco a esta crítica. Hace poco veíamos como Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, pues decía que bueno, que el gobierno se está acostumbrando un poco a utilizar el diálogo social, ¿no? A presentar una propuesta 5 minutos antes de aprobarla para poder decir que ha consultado a los agentes sociales, cuando en realidad no les ha dado tiempo ni siquiera a opinar sobre esa propuesta o incluso a debatir cómo creen que se debería implementar, ¿no? Y bueno, pues tras esta queja lo que vemos es que en esta reunión precisamente la negociadora de Comisiones Obreras dijo que el Estatuto de los Trabajadores dice que la reducción de jornada o el pacto sobre la jornada es algo que se tiene que dilucidar en el ámbito bilateral, patronal-sindicatos, y UGT también dejó caer que era incluso más sencillo que pudieran llegar a un acuerdo por su cuenta, si trabajan ellos, que si el gobierno está metido, ¿no? Porque al final el gobierno desvirtúa un poco la negociación en el sentido de que parece que el resultado de la mesa ya está claro. ¿Para qué vale una negociación si ya se sabe cuál va a ser el resultado, ¿no? Y el gobierno ya ha dicho de antemano que el objetivo es que llegue a 37 horas y media a partir del año 2025, que es un objetivo nítido, es decir, que no hay posibilidad de que cambie, y que encima esto se tiene que hacer manteniendo el mismo nivel de salario y a la vez que se endurece el control horario. Entonces, claro,
Si las reglas del juego ya están claras, ¿para qué vale la negociación? Parece que fuera un pretexto para poder anunciar que se ha aprobado con acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, patronal y sindicatos han dicho al gobierno que no, que ellos van a negociar por su cuenta y sobre todo que van a negociar cómo se aplica la medida, cómo se aplica por sectores, cómo se hace en algunos sectores en los cuales, imagínate, por ejemplo, una empresa en la que tiene estipulados 2 turnos de 8 horas, pues tiene que cambiar todo su modelo productivo si esos turnos los tiene que reducir. Y esto en algunas empresas, como pueden ser de apertura al público, pues puede tener impacto, o en una fábrica que tiene los turnos regulados y las horas de producción. Bueno, pues dependiendo del sector, se tiene que hacer de una manera u otra y eso es algo que quieren debatir patronal y sindicatos por su cuenta. Lo único, es verdad que los sindicatos han dicho que esto no se puede prorrogar sin edie, ¿no? Que no se puede usar el pretexto de vamos a negociarlo nosotros para que se vaya alargando y alargando y alargando, porque el objetivo es que haya una reducción intermedia a 38 horas y media ya este año. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de cómo negocian por su cuenta patronal y sindicatos, probablemente con menos foco público, porque no convocan ruedas de prensa cada vez que se reúnen, como sí hace el gobierno. Y bueno, el gobierno va a estar llamando constantemente a los agentes sociales para ver cómo avanzan y para ver sobre todo si avanzan en el mismo sentido que él quiere, es decir, hacia una reducción. Así que bueno, ahí estaremos pendientes y ya os iremos contando. Pues por supuesto, te seguiremos preguntando y analizándolo todas esas negociaciones, todos esos diálogos dentro y fuera de la mesa. Alejandro Alcese, periodista de Economía del Mundo, ha sido un placer, gracias, feliz jornada y buen trabajo. Muchas gracias, igualmente. Buen día. Y nosotros estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana y terminar